Jóvenes, buenas tardes. Hoy, martes 9, daremos inicio a la sesión de clase número 6 respecto al cálculo de soldadura. Como hemos visto en las clases anteriores, hemos hecho la representación simbólica de los cordones de soldadura y de la geometría de las juntas soldadas. Un cordón de soldadura generalmente tiene tres partes bien diferenciadas. Uno, que es la zona de la soldadura, que es la zona central, que está formada fundamentalmente por el metal de aporte o de aportación. La segunda zona es la zona de penetración, que es la parte de las piezas que han sido fundidas por los electrodos. La mayor o menor profundidad de esta zona define la penetración de la soldadura. Una soldadura de poca penetración es una soldadura generalmente defectuosa. Y una tercera zona, que es la zona de transición, que es la zona más próxima a la zona de penetración. Estas tres zonas generalmente es lo que nos permite diferenciar o verlas diferenciadas en el cordón de soldadura. Como en la presente gráfica vemos las diferentes partes, por ejemplo en este caso es una junta de soldadura a tope, ¿no? Y podemos ver representadas en forma geométrica las diferentes partes que constituyen el cordón de soldadura. En este caso tenemos la garganta, ¿no?, que es la altura del cordón de soldadura. Tenemos el pie, que es la distancia que hay entre junta a junta, en este caso que han sido biseladas. Tenemos los lados del cordón de soldadura y ahí podemos diferenciar las zonas de la soldadura que hemos explicado anteriormente. Tenemos la zona de transición, tenemos la zona de penetración y tenemos la zona de soldadura. Asimismo tenemos la cara de la soldadura, que es aquella que generalmente es la parte externa del cordón de soldadura. Tenemos el pie de la soldadura y tenemos el lado, ¿no? Aquí en la gráfica se puede observar. Y por último tenemos la raíz, ¿no?, del cordón de soldadura. Lo mismo, si tenemos juntas o tipo de juntas de soldadura a tope, ¿no?, y tenemos, por ejemplo, en este gráfico de la izquierda, se representa el área 1, el área 2 del cordón de soldadura y el ángulo θ de orientación o del biselado de ambas juntas de soldadura. Tenemos T, que es el espesor de la platina o de la plancha que se está soldando, y tenemos H, que es la altura que sobresale del ancho de las platinas y que ha sido el refuerzo en este caso, ¿no?, cóncavo de la soldadura que está representada por el área 2, ¿no? Entonces esa altura H es igual a la relación de 2 sobre 46,8 por el espesor de la platina más una tolerancia de 0,86. Esta fórmula nos da la altura del refuerzo que se ha dado al cordón de soldadura, en este caso a tope, ¿no?, que está representado por el área 2, ¿no? Lo mismo en la gráfica de la izquierda tenemos soldadura de filete, ¿no?, donde tenemos el área 2 y el área 1, ¿no? El área 1 es específicamente el cordón de soldadura fileteado, y el área 2 es el refuerzo que se ha dado en este caso, que es cóncavo. Asimismo podemos observar los catetos de este triángulo, generalmente un triángulo isósceles, que son S, ¿no? Está representado por la letra S. Las dimensiones fundamentales del cordón de soldadura generalmente están representadas por la garganta A,
que es la altura del máximo del triángulo isósceles, cuyos lados son iguales y están contenidos en las caras de las dos piezas que se van a unir, y es inscribible en la sección transversal de la soldadura, que en el gráfico anterior hemos visto la garganta, está representada por la letra A, y la longitud eficaz del cordón de soldadura es la longitud real de la soldadura menos los caracteres extremos. Se admite que la longitud de cada cráter es igual al de la garganta, ¿no? Ahí tenemos la expresión longitud eficaz es igual a longitud geométrica menos 2 veces la garganta de la soldadura, ¿no? Este es en el caso de soldaduras en filete, ¿no? En filete. Para el cálculo, generalmente del área o la sección de la soldadura filete, en este caso, tenemos para soldadura a tope, la norma especifica que las soldaduras a tope realizadas correctamente no requieren generalmente de un cálculo alguno. Y en las soldaduras de ángulo o de filete, se asimila que el cordón de soldadura es un triángulo isósceles y se toma como sección del cálculo la definida por la altura A, que es la garganta del filete de soldadura, ¿no?, del triángulo isósceles por ser la sección menor. También se acepta que las tensiones son constantes a lo largo del plano definido por la altura A y cuya superficie es A por L, ¿no?, siendo L la longitud del cordón de soldadura. Sobre este plano los componentes de las tensiones serán una tensión normal y dos componentes sobre el plano de referencia que llamamos, ¿no?, en este caso esfuerzos de corte y, ¿no?, tangencial y esfuerzo de corte normal, ¿no? Esto se representa por medio de una fórmula que está representada acá, ¿no? Y si abatimos la sección sobre una de las caras, tenemos que el esfuerzo es igual a 1 sobre la cuadrada multiplicada por n por t su n, ¿no? Generalmente estas expresiones matemáticas son un poquito complejas, que no es de interés del curso, en este caso de dibujo y cálculo de soldadura, pero sí más o menos tenerlo referencial. En esta sesión de clase, generalmente estoy poniendo un video sobre el tipo de esfuerzos generalmente tecnológicos que se usan en este tipo de uniones de soldadura, que van a estar sometidos, generalmente un cordón de soldadura va a estar sometido a esfuerzos, que son esfuerzos de tensión, esfuerzos de corte, esfuerzos de compresión, esfuerzos de flexión, esfuerzos de torcedura, ¿no?, que nos permite calcular correctamente, cuando hacemos un diseño de una estructura metálica, los cordones de soldadura. En esta gráfica vemos representada una soldadura a tope y vemos las partes ¿no?, que forman el cordón de soldadura: superficie 1 o área 1, área 2, el ángulo del biselado, ¿no? Esto ya lo hemos visto en una parte anterior. Tenemos que el área 1 está conformada, es igual a A más B sobre 2 por el espesor de la platina. A es el pie de la soldadura, ¿no?, y B es la longitud de la raíz de la soldadura. Y acá podemos tener que la garganta es igual a 2 veces el espesor de la platina por la tangente del ángulo del biselado sobre 2 más B, ¿no?, más B, que es el espesor de la raíz de la soldadura. Acá tenemos una unión a tope, ¿no?, las dos juntas biseladas, ¿no?, en el bisel es donde va a ir el cordón de soldadura. Tenemos en este caso el ángulo de biselado de 60 grados, el espesor de la platina de 5, ¿no? Tenemos 2, que es la altura de la raíz, ¿no?, y 3, ¿no?, que va a dar generalmente la altura para el área de la soldadura. Lo mismo, tenemos una unión en T, ¿no?, donde la junta vertical tiene un biselado, un chaflán de 30 grados, ¿no?, el espesor de la platina horizontal 5 y del ángulo de la junta vertical es de
4 por 2, ¿no? O de 2, 2. Lo mismo tenemos una unión en ángulo, ¿no? Tenemos una platina o una junta vertical de 5 milímetros y tenemos un ángulo, ¿no? En L, en este caso, de 3, de 5, ¿no? y de 2, ¿no? Y el ángulo del chaflán o del biselado es de 30 grados. Como hemos venido especificando, en la soldadura filete tenemos la parte principal que generalmente ustedes están viendo que van en todas las fórmulas, que es la garganta efectiva, ¿no? Y los catetos, ¿no? Y el refuerzo de la soldadura, que es en este caso, convexidad, ¿no? Una convexidad. Acá mismo tenemos en el gráfico inferior, tenemos un filete convexo donde el refuerzo de la soldadura va a ser un refuerzo convexo, ¿no? Tenemos los catetos, el tamaño y la garganta real o efectiva del cordón de soldadura, que generalmente se representa por la letra A, ¿no? Esto es la representación geométrica y las partes que constituyen una soldadura en filete, ¿no? Tanto convexo como cóncavo. Como vemos, la sección transversal de una soldadura en ángulo o soldadura en filete, tenemos la representación gráfica, tenemos el área, es la línea de fondo por la altura sobre 2, ¿no? Y al final de cuentas nos va a dar que el área es igual al cuadrado de la garganta del filete de la soldadura, ¿no? Cuando la soldadura está a tope o en chaflán en B, ¿no? Tenemos que el área es igual al espesor de la platina al cuadrado por la tangente del ángulo del biselado del fileteado sobre 2. Generalmente el recargo de soldadura, que está representado por Z en este caso, se considera como una rendija de aire omitida, ¿no? Se puede ser despreciada. En la gráfica anterior hemos visto la sección transversal de la costura, A', la sección transversal del alambre de soldar o del electrodo, L, la longitud de la costura, L, ¿no? Minúscula, la longitud de la pieza soldada, A es el espesor del cordón de soldadura, altura de la costura y el número de varillas o electrodos a utilizar o que voy a utilizar, etc. Es el recargo generalmente que es el 10 o el 20%, ¿no? De la sección de soldadura, y B es igual al volumen de la costura, volumen adicional de la varilla de soldar. Más adelante vamos a ver el cálculo de los volúmenes del cordón de soldadura para poder hacer una estructura de costos de cuánto nos costaría realizar una estructura metálica soldada. En resumen, tenemos que la sección transversal de la soldadura en filete o en ángulo es igual a, letra mayúscula, es igual al área de la garganta al cuadrado. La sección transversal de una soldadura a tope o de chaflán en B o biselado es igual a el espesor de la platina al cuadrado por la tangente del ángulo del achaflanado o del biselado sobre 2, ¿no? En el soldeo podemos ver que el volumen de la costura es igual al volumen adicional de la varilla de soldadura que se va a utilizar o del electrodo, ¿no? El volumen de la costura es igual a A por L, ¿no? Del cordón de soldadura, y está representado por área A' por L y por L minúscula, ¿no? Del cordón de soldadura.